Bueno, bienvenidos una vez más, qué bueno que se conectan. Y sabes, nosotros creemos y estamos convencidos que los mejores días de tu vida, los mejores días que Dios ha programado y que ha escrito y que ha querido que tú y yo podamos vivir en su presencia, en el paso que tenemos aquí en la tierra, están por delante. Nunca van a estar atrás. Entonces yo creo que es una buena idea para arrancar a lo mejor la semana, para arrancar una nueva temporada en tu vida, de entender y saber siempre que lo mejor está por delante. Yo creo que no importa si crees que has logrado algo y que ha sido tu mejor logro, o que lo que has perdido ha sido grande y ha sido tu peor pérdida. En verdad creo que Dios tiene algo diferente y que Dios está haciendo algo nuevo y que no nos podemos perder de lo que Dios está haciendo. Y quisiera empezar este tema recordándote un versículo que ya hemos mencionado, y esto viene en Isaías 43, versículo 18 y 19, y dice: pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y eso está muy interesante porque Dios dice: olvida lo que hice por ti. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque Dios, versículos antes de este capítulo de Isaías, dice Dios: yo predije tu rescate y fui a rescatarte. O sea, como si Dios estuviera diciendo: lo que yo dije que iba a hacer en tu vida lo hice. Y después dice: y yo provoqué también que el ejército de Egipto viniera en contra de ustedes para matarlos, y yo los ahogué. Entonces dice Dios: todo esto que fue muy bueno, olvídalo, porque estoy haciendo algo nuevo y porque Dios siempre tiene algo diferente. En verdad, yo sé que a veces vivimos de glorias pasadas, de éxitos pasados y tratamos de que eso nos anime, pero es mejor cuando Dios y su palabra te anima. En verdad creo que como seres humanos a lo mejor relativamente es bueno o es fácil o lógico intentar dejar los fracasos atrás. Todos queremos olvidar fracasos, pero cuando Dios dice: olvida lo bueno, no solamente olvides lo bueno que tienes, sino dice Dios: olvida lo bueno que hice por ti, porque tengo algo diferente y tengo algo nuevo. Y yo creo que cuando tú y yo estamos en esa posición, creo que podemos tener una visión más a futuro de lo que Dios quiere hacer, y que esa visión genere ciertas dudas, y que esas dudas no sean dudas que nos metan en un conflicto existencial, sino que nos metan en una motivación para seguir preguntándole a Dios y para poder seguir escuchando qué es lo que Dios tiene en nosotros. Porque a veces hay dudas que no las alimentamos de la palabra y las alimentamos del temor, y entonces nos generan un conflicto muy fuerte. Pero cuando hay dudas que las alimentamos de la palabra de Dios, eso va a provocar una visión en nuestra vida. Y la serie que estamos arrancando el día de hoy la hemos titulado Suma. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida de fe, tenemos momentos de ánimo y de desánimo. Y eso no quiere decir que cuando tenemos mucho ánimo, nuestra fe crece, y que cuando tenemos momentos difíciles de desánimo, perdemos la fe. Yo creo que la fe que Dios inspira en nuestro corazón por medio de su palabra permanece, pero el estado de ánimo muchas veces determina si nosotros somos capaces de usar esa fe o de simplemente no usarla y seguir con ese conflicto. Yo creo que el ánimo de una persona y la fe son la mezcla perfecta para que una persona determine acciones concretas en su vida, y para que tú y yo podamos tomar no solamente decisiones, no solamente ideas, sino que podamos empezar a accionar en la fe. Y recuerda, es el ánimo y es la fe. Y tener ánimo es tener energía para completar una acción. El ánimo también dentro de sus sinónimos y sus significados es respirar o un viento. Entonces, este respiro nos ayuda en medio de una crisis o antes de enfrentar un reto nuevo. Yo creo que todos hemos pasado por cierto desánimo, inclusive en nuestra fe, y a veces pensamos que por esa crisis mi fe disminuye.
Pero yo creo que la palabra de Dios y la palabra que Dios ha dado a tu vida y que está en tu corazón, esa permanece porque es de Dios. Pero que tiene que ver el ánimo es la clave donde tú y yo podamos tener esa energía y esa seguridad de usar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es fe. Y déjame leerte aquí un pasaje que es muy conocido, que viene en Mateo 14, del 26 en adelante, y habla cuando Pedro camina sobre las aguas. Y en el versículo 26 dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le respondió: sí, ven. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Pedro tenía fe, poca, pero tenía fe. Entonces, el punto es de que lo primero que el Señor Jesús le dice a Pedro, le dice: ten ánimo. Y si recuerdas, el significado es como Jesús le estuviera diciendo: respira, tranquilízate, aquí estoy yo. Y Pedro, a veces tú y yo estamos en esa barca y en esa tormenta y nos atrevemos a dar un paso de fe, y entonces vienen problemas, vienen circunstancias que quieren tirarnos y quieren hundirnos, y entonces tú y yo tenemos fe y por eso dimos ese paso, pero el ánimo es lo que me va a ayudar a mi fe. Y Jesús es lo primero que le dice, le dice: tranquilízate, respira, yo aquí estoy, ten ánimo, no te voy a abandonar. Entonces, creo que el punto importante de este pasaje es cuando lo primero que Jesús le dice es: ten ánimo, y lo salva. No le dice: ¿por qué tuviste tan poca fe? Y lo agarra como si estuviera enojado, ¿no? Y a veces pensamos que Dios es así. A veces pensamos o tenemos ese como miedo de dar pasos porque tenemos miedo a equivocarnos y porque nuestra fe, tenemos fe, hemos escuchado la palabra, a lo mejor el Espíritu Santo y el estar en reuniones y el venir a la iglesia nos da ese ánimo para en conjunto poderle creer a Dios. Pero cuando nos estamos hundiendo, pensamos que Dios va a venir a regañarnos y pensamos que lo primero que nos va a decir es: ¿por qué tuviste tan poca fe? Pero Jesús siempre va a venir a salvarnos, y lo primero que va a hacer es eso, es darnos la mano, es decirnos: respira, aquí estoy contigo, y después le va a decir por qué falló mi fe o por qué tuve poca fe. Entonces creo que Pedro, claro que tenía fe, fue el único de los discípulos que se atrevió a bajar de la barca, fue el único que le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya. Entonces él tenía fe. El punto es de que empezó a perder el ánimo, pero Jesús estaba ahí listo. Le dijo: no tengas miedo. Yo creo que el ánimo impulsa nuestra fe, y el miedo disminuye nuestra fuerza de creer. Y eso es bien interesante, porque a veces tú y yo estamos con mucha fe y salimos de un tema y salimos de una enseñanza y decimos: tengo mucha fe, y por consiguiente el Espíritu Santo nos anima y estamos muy motivados. Pero cuando esa fe nos lleva a hacer una acción que a lo mejor puede ser un poco peligrosa, puede ser un negocio o puede ser algo que Dios te dijo que hicieras, inspirado por su palabra, y vemos que nos empezamos a hundir, vemos que estamos perdiendo ese ánimo, es ahí donde pensamos que nuestra fe se ha ido, y el que se ha ido es el ánimo. Pero Jesús está listo para salvarnos y para ayudarnos a recobrar ese ánimo. En verdad creo que uno de los puntos importantes o que pudiéramos resaltar de esta parte es que el ánimo siempre va a impulsar nuestra fe, y que el miedo disminuye nuestra fuerza para creer. Entonces sería muy bueno que tú y yo pudiéramos entender y pensar que sí tenemos fe. Si hemos escuchado a Jesús, tenemos fe.
pero a veces nos está faltando el ánimo para que el Espíritu Santo nos impulse a seguir en las acciones que Él nos ha mandado a hacer. Aquí hay un punto bien importante porque el contexto de esta historia, Jesús venía de un ataque de tristeza y de desánimo, porque vemos versículos arriba, o la palabra nos dice que habían decapitado a Juan el Bautista y era su primo. Entonces, no creo que Jesús estuviera con todo el ánimo para hacer todo lo que hizo, porque después de esta noticia, dice que Jesús se entristece, se aparta a orar y cuando regresa, sana a muchos. Le sana dolencias, libera endemoniados, después le da de comer a más de 5,000 personas, después se sube a la barca, se vuelve a apartar y es ahí cuando pasa esta historia, cuando Pedro baja de la barca y cuando le dice, Jesús regresa, ¿no? Caminando sobre las aguas, lleno de fe, lleno de esperanza. Entonces creo que el mejor ejemplo para que tú y yo podamos avanzar en las palabras que Dios nos ha dado es el ejemplo de Jesús. Jesús Él amaba a su primo, Él amaba a Juan el Bautista, Él sabía, de hecho la Biblia dice que fue el mayor de los profetas, porque Él estuvo predicando que el reino venía, que el Salvador venía. Y imagínate que te dan esa noticia y con eso viene como ese ataque de tristeza y de desánimo, pero Jesús es el mejor ejemplo que podemos seguir para seguir creyendo en Dios y para seguir alimentando nuestra fe de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No importa por lo que estés pasando, créeme que Jesús siempre va a ser el mejor ejemplo para que sigamos adelante. Y cuando esto nos pasa, pensamos que no estamos convencidos de la fe que tuvimos en un principio y empezamos a dudar de lo que Dios ya nos dijo. Y no sé, a lo mejor ha pasado tiempo, a lo mejor te han dado alguna palabra, a lo mejor la has creído y después empezamos como a dudar porque vienen problemas. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, yo creo que en esa temporada, es de que tú y yo podamos sumar a nuestra fe y podamos añadir cosas, porque en verdad, créeme que esto va a ser bien interesante lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Y esta serie está basada en 2 de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 5 al 9. Y déjame leértelo porque es algo muy específico y es algo que tú y yo tenemos no solamente que conocer, sino que tenemos que empezar a vivir en nuestra vida. El versículo 5 dice: precisamente por esto, esfuérzate por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de la vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Y por eso hemos decidido llamar esta serie Suma, porque comúnmente todos oramos y todos queremos que Dios añada a nuestra vida cosas buenas, porque Él representa todo eso que necesitamos. Y entonces oramos para que Él nos dé y para que Él añada buenas relaciones, para que Él añada nuevas oportunidades de trabajo, para que Él sume a nuestra vida una economía, un bienestar y podamos crecer y podamos avanzar. Pero este versículo no solamente nos dice que Él puede añadir, sino que nosotros tenemos que añadir y estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a pensar que solamente Dios puede sumar a mi vida. Pero en esta parte Pedro está dándole un consejo a la iglesia y dice: ustedes tienen que sumar a su fe, tienen que añadir a su fe. Y me atrevería como a pensar, muchas veces lo he dicho, y he dicho que la libertad no es suficiente. Dios me hace libre, pero Él tiene todavía un proceso en el cual quiere transformar mi vida, quiere madurarnos y quiere tratar con nosotros para capacitarnos y poder llegar a la tierra prometida. Y lo mismo pasa en este versículo. Dios nos salva, nos habla, provoca fe en nuestra vida y a veces como creyentes estamos en un círculo vicioso donde nosotros nos decimos: es que yo tengo mucha fe y ¿por qué no ha pasado por lo que estoy orando?
¿Por qué no ha pasado lo que Dios me dijo que iba a pasar? Y entonces, cuando vemos estos versículos, nos damos cuenta que nos hace falta esforzarnos y nos hace falta cobrar ese ánimo para que nosotros podamos involucrarnos en lo que Dios está haciendo y empecemos a añadir lo que mi fe necesita. Y en verdad, yo no sé si habías escuchado o habías leído este tema, pero tu fe necesita que tú le añadas estas 7 cualidades. Y te las voy a mencionar otra vez: virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. ¿Y qué es lo que vamos a ganar? ¿Qué es lo que vamos a ganar si hacemos eso, si añadimos esas cualidades a nuestra fe? Vamos a conocer más a Jesús, y aquí viene lo más interesante. Dice este versículo: vamos a ser útiles y vamos a ser productivos. Y en verdad yo creo que el anhelo de todos nosotros es no solamente conocer a Dios, sino acercarnos a Dios y que Él transforme nuestra vida para que podamos ser útiles en todos los aspectos. Útiles para Dios, útiles para nuestra familia, útiles para nuestra empresa, útiles para la sociedad, para la iglesia, y que podamos dar fruto. En verdad, todo lo que Dios habla a tu vida está enfocado sí a libertad, sí a tener una paz, pero Dios quiere usar tu vida. Juan 15 dice que Él nos hace dar fruto y que luego somos sacudidos y el fruto nos es cortado, y que para que llevemos más fruto y más fruto y más fruto. Entonces el anhelo de Dios es de que nosotros seamos productivos, pero nosotros necesitamos añadir y entender que nuestra fe necesita estas 7 cualidades. Segunda de Pedro 1:11 dice: y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando una persona tiene abiertas las puertas del reino, no solamente es para pensar en lo eterno, sino es para pensar en todas las puertas que Dios puede abrir en lo natural. En verdad yo creo que que somos una iglesia, y debemos de ser una iglesia que no solamente le pide a Dios, sino que también estamos atentos a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se trata de Dios. A veces queremos que seguir a Dios, pero queremos que Dios apruebe mi voluntad sin conocer la suya. Entonces yo creo que es un tiempo bien importante para nuestra fe y para que nosotros dejemos de pensar y dejemos de tener como ese conflicto de decir: si yo tengo mucha fe, si yo voy a la iglesia, si yo leo, si yo predico la palabra, ¿por qué no ha pasado lo que Dios me dijo que iba a pasar? ¿O por qué no ha pasado eso que tanto estoy orando? Y nos encontramos que yo también tengo que añadir cosas a mi fe, y en eso nos tenemos que esforzar, y créeme que Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar, porque todos los recursos que necesitamos están en el reino de Dios. Y cuando Jesús dijo: el reino se ha acercado, lo dijo de una manera de: usted pónganse atentos, porque todos los recursos que necesitan yo se los voy a entregar, yo se los voy a dar. Entonces esto en verdad creo que si nosotros seguimos orando, seguimos recobrando ánimo, seguimos venciendo al miedo, podremos añadir estas cualidades a nuestra vida. Y te aseguro que podremos vivir de una manera diferente y llena no solo de la presencia de Dios, sino una vida llena de experiencias donde podamos ser útiles para Dios y de donde podamos llevar nuestra vida a otro nivel, y entonces saber y entender que Dios nos quiere dar más y nos quiere sumar a nuestra vida. Yo sé que lo repito mucho, pero solo tenemos esta vida para creerle a Dios. No tienes otra, solo tenemos esta vida para poderle creer a Dios, y yo no quisiera que ninguno de nosotros termináramos en este círculo vicioso de por qué no pasan las cosas si tengo fe. Puede ser poca, y está bien. A veces tenemos poca fe, a veces tenemos poca confianza en Dios, pero la tenemos, y créeme que Jesús va a venir y va a darte la mano y te va a rescatar y te va a decir: ten ánimo, respira, aquí estoy. Tienes poca fe, está bien, pero yo aquí estoy, sigue confiando en mí. Dios está haciendo algo nuevo, y en verdad creo que no nos los podemos perder. ¿Qué te parece si oramos? Porque creo que Dios tiene algo
que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que a lo mejor esta palabra nos reta un poquito, porque no solamente es pedirle a Dios, no solamente es soltar nuestra vida a Dios, sino es decirle: Dios, el día de hoy estoy entendiendo que necesito añadir a mi fe estas 7 cualidades y necesito trabajar en mi vida sobre esas 7 cualidades. Y créeme que el Espíritu Santo nos va a ayudar, y a lo largo de esta serie vamos a estar hablando de esas cualidades, y yo creo que te va a impresionar el sentido que pueden tener a nuestra fe, y van a equipar nuestra fe. Es como cuando le cargas un nuevo programa o un driver a un programa y tiene otra herramienta. Así es este versículo. En verdad, abre tu corazón, abre tu mente, porque Dios necesita grabar en nuestra mente que necesito sumar y añadir a mi fe estas 7 cualidades. Y vamos a orar. Dios, muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, porque estás con nosotros y porque el día de hoy queremos tomar el reto de añadir a nuestra fe estas 7 cualidades, Dios. Hoy creemos que a través de este trato que tú tienes con nuestra vida, a través de este trato vamos a poder ser personas que son productivas, vamos a poder ser personas que son útiles, Dios, no solamente en nuestra vida y en nuestra familia, sino que somos útiles a la sociedad, somos útiles a la iglesia, y yo creo, Dios, que las cosas pueden cambiar. Yo creo que nuestra fe necesita ser equipada, y vamos a estar aprendiendo de ti, y vamos a estar confiando que tú nos vas a salvar, Dios, que nos vas a traer ánimo y que nos vas a ayudar en este tiempo y en esa temporada. Muchas gracias por ser nuestro Dios, por estar con nosotros y por cuidarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, hemos terminado nuestro servicio en línea del día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Sigan compartiendo. Si tú te gustó este mensaje y quieres compartirlo, se queda guardado en nuestra página de Facebook. Puedes meterte y ahí buscarlo y compartírselo a alguien. Los esperamos la próxima semana, y recordándoles, si tú quieres venir al servicio presencial, recuerda que puedes encontrar ahí en nuestra página el número, mandarnos un mensajito para confirmar tu lugar. Saludos a todos.